al Salmo 51. Salmo 51. ¿Okay? Usted puede quedarse sentadito si quiere, en reverencia al Señor. El Salmo 51, porque lo escribió un hombre que era conforme al corazón de Dios, pero era conforme al corazón un tremendo pecador. Mire qué cosa esa, ¿eh? Alguno de ustedes podrá decir, bueno, si era conforme al corazón de Dios no era pecador, pero sí lo era, y cuando nosotros estudiamos nuestro corazón también encontramos pecado en él, ¿verdad? Por eso dije que este es un sermón para los pecadores. Cuando usted haya encontrado el Salmo 51, me dice amén y lo vamos a leer juntos. Y lo voy a leer bien despacio. Casi siempre acostumbro leer rápido de corrido, pero lo voy a leer bien despacio para que lo memoricemos. De hecho, es uno de los salmos que nosotros deberíamos de saber de memoria. Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee engrandeciendo al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El título del salmo es Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Versículo 1 en adelante, hasta el 12 vamos a leer. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Padre bendito, Padre de misericordia, Padre de justicia, Padre de amor, Padre de verdad, Padre grande, muchas gracias te damos en esta hora, Padre bendito. Muchas gracias, mi Dios, por cada uno de los hermanos que estamos en este día aquí presentes, Señor. Gracias por tu santa palabra, mi Dios, que hemos leído. Ya tu palabra, Dios mío, ha sido tan explícita solo con la lectura, mi Dios. Y ahora estamos esperando que tu Espíritu Santo nos diga un poco más. Y que nosotros, Dios mío, podamos estar en la misma postura que estaba David, Dios mío, dispuesto, mi Dios, a empezar. Dispuesto, Dios mío, a hacer lo que tú quisieras ver en su vida, Padre Santo. Dispuesto a ser renovado, Padre Santo, bendito. Que hoy, Dios mío, empezando este año 2021, mi Dios, nosotros, Padre Santo, estemos dispuestos a renovarnos como el águila, mi Dios, y a empezar un año, Padre Santo, buscando tu rostro, Dios mío, y olvidando nuestro pecado, Padre. Mi Dios, a través de la exposición, te ruego, mi Dios, que rompas todas las cadenas, Dios mío, que puedan estarnos atando. Te ruego, mi Dios, que limpies, Padre Santo, y que puedas sanar al enfermo, mi Dios. En el nombre de Jesús, glorifícate, Padre Santo. Y yo como pecador, mi Dios, solamente pongo mi cuerpo, mi vida, mi alma, mi boca, mis labios, para que tú hables, Padre Santo, bendito, en el nombre de Jesús. Fluye, Santo Espíritu. Amén. Amén.
Gloria a Jesús. Como trasfondo de este sermón, ustedes posiblemente pudieran ir al segundo libro de Reyes, en el capítulo 12. Ahí ustedes se van a encontrar la tragedia del rey David, la tragedia que pasó en este hombre, porque cometió 3 pecados bárbaros. Pero yo no voy a hablar de los 3 pecados que cometió David, porque entonces hubiese leído ese capítulo. Yo quiero que hoy nosotros meditemos en la rebelión que nosotros hemos hecho, quizás durante todo el año 2020, quizás en los últimos 6 meses, quizás en los últimos 3 meses, o qué sé yo, cuánto tiempo nosotros hemos estado rebeldes o cometiendo el mismo pecado delante de Dios. El mismo Dios testifica y le dijo al profeta Samuel que David era un hombre conforme a su corazón. El mismo Dios testifica que es al que él había escogido. Y de manera tal que por eso se había tardado, los hijos de Israel estaban esperando un rey, pero Dios se había tardado en darles un rey, porque todavía no había nacido aquel hombre que fuera tan especial, como que amara tanto a Dios. Algunas veces nosotros nos equivocamos y nos confundimos y creemos que los pecadores no aman a Dios. El problema es que nosotros pecamos porque somos hechos de la tierra, somos polvo y la misma tierra nos consume y nos arrastra al pecado. Entonces David pecó. De manera que si vamos un poquito atrás al capítulo 12, nos enteramos nosotros cómo era de legalista. Hasta eso podría llegar la expresión de David, hasta el legalismo. Cuando Natán llega donde él y le dice: mira, te voy a contar una historia. Había un hombre que tenía una ovejita, y esa ovejita era lo único que él tenía. Con ella comía, con ella dormía, con ella bañaba, con ella paseaba, con ella hacía absolutamente todo. Y el vecino de él era un rico que tenía muchísimas ovejas. Un día vino a visitar a alguien al rico, y en vez de matar una de sus vacas, de sus ovejas, fue y le quitó la que tenía aquel hombre. David se enfureció, pero de manera tal que si hubiese sido esa historia de otra persona, hubiese matado a aquel hombre. Pero entonces dijo David: este se merece que lo maten, porque era un pecado extremadamente grande haber cometido esos 3 pecados que hizo David ahí. Se acostó con la mujer de Urías, mandó a matar a Urías, y esos pecados eran súper grandes. Entonces le dijo Natán: ese hombre eres tú. Como él había predicto la muerte para aquel hombre que había hecho tal mal, entonces, ¿qué pensó él? Bueno, entonces yo soy digno de muerte. Muchas veces nosotros, cuando somos pecadores regulares, ¿verdad? Porque hay 2 clases de pecadores: los pecadores regulares que se mantienen en el pecado, y los pecadores que nos arrepentimos de pecar. Algunas veces, cuando caemos en el pecado, en vez de declararle a Dios lo que hemos hecho, nos justificamos, ¿verdad? Y le decimos: Señor, yo hice esto por esta razón. No fui yo el culpable, sino que mira, bueno, esa es costumbre, ¿no? Empezó Adán haciendo eso, ¿verdad? Cuando Adán pecó, Adán no le dijo que él había comido del fruto prohibido, sino que le dijo: esta mujer fue la culpable. ¿Y la mujer a quién culpó? A la serpiente. Entonces, siempre cuando nosotros pecamos, tendemos a justificarnos como si nosotros fuéramos más justos que Dios. Dios, que conoce en lo secreto
lo que nosotros hacemos, ya sea a la luz del día o en la oscuridad. Él lo conoce todo. Amén. Ese solamente es el trasfondo. Y ahora vamos a ver qué es lo que David dice cuando ha reconocido su pecado. David es una plegaria, es una oración. Pero nosotros no lo vamos a hacer como plegaria ni como oración, sino que esto es un sermón que viene para nosotros para que aprendamos a hacer las cosas de la forma correcta. Aleluya. ¿Me están siguiendo? Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Perfecto. Entonces viene David a enterarse de que él era el hombre digno de muerte, va donde Dios corriendo y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ay, ahí sí se la puso, pero buenísima. Porque dice la Biblia que las misericordias de Dios son más grandes que ¿qué? Que todo. Entonces David le dice: yo sí he pecado y estoy consciente que soy digno de muerte, pero yo vengo delante de ti para que tú tengas piedad de mí. Para que tú me mires a mí y peses mi pecado y peses tu misericordia, y tú vas a elegir por lo que pese más. Él le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. La misericordia de Dios es más grande que todo, que los cielos, que la tierra, que la vida, que todo. Y por eso es que la misericordia de Dios pudo cubrir el pecado o los pecados de David. Y le sigue diciendo: por si tu misericordia no es suficiente, le dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Nosotros algunas veces intentamos hacer las cosas bien. Nosotros casi siempre intentamos, cuando caemos, decimos: ya no lo vuelvo a hacer. Y en la siguiente semana volvemos a caer. Usted no sabe cuál es mi pecado, ni yo no sé cuál es el suyo. Pero todos nosotros sabemos en qué pecado caemos constante. ¿Verdad? Todos nosotros sabemos en qué pecado caemos constante. Y entonces batallamos. Y los legalistas le dicen a usted: haz esto, haz aquello, haz lo otro, haz esto otro, y así le dan una lista de cosas para que usted pueda cubrir todos esos pecados. Cubrirlos, taparlos, ocultarlos. Pero David no quiere ni taparlos ni ocultarlos, sino que lo que él desea es que Dios los desaparezca. Y le dice, ¿cómo le dice? Que borre, dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y cuando nosotros vemos esa palabra rebeliones, no es solamente un pecado. Porque fíjese que al cielo van a ir muchos pecadores, pecadores arrepentidos, pero rebeldes no van a llegar. Porque la cuestión es que el hombre que se pone al tú, yo sé igual que tú, yo sé más que tú, oh Dios, ese es el rebelde. La Biblia nos explica a nosotros en Ezequiel y en Isaías cuál fue la razón por la que Satanás, habiendo sido un ángel hermoso, fue tirado a la tierra, porque se rebeló contra Dios. Y dice en uno de los profetas que su intención era subir hasta el monte alto y ser igual a Dios. Y esa rebelión le costó perder todos sus privilegios. De manera que por haberse rebelado, se construyó un infierno, un horno de fuego, donde él va a pasar la eternidad. Y nosotros, si nosotros nos rebelamos y nos creemos igual que Dios y podemos presentarnos delante de Dios y justificarnos, al rebelarnos también vamos a ir en la misma dirección, donde la dirección que lleva Satanás. Por eso es que David, al decir sus palabras, se siente como que
Posiblemente yo dije algo que no debía haber dicho. Posiblemente me estoy igualando contigo, Señor. Y esa es rebelión. Y le dice, borra mis rebeliones. Desaparécelas, por favor. Aleluya. Yo quiero que usted, así, todos nosotros, en este momento, nos hagamos responsables de este versículo 3. Nos responsabilicemos. Empezando este año. Así como David se responsabilizó y le dijo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué fue lo que dije al principio? Que el pecado estaba siempre ahí acechándonos todos los días. Y por suerte, por la bendición de Dios, no caemos todos los días en pecado. Pero el pecado está ahí. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Caín? El pecado va a estar a la puerta. Así le dijo Dios a Caín, ¿verdad? Ay, mira tú, le dijo, ¿qué haces? El pecado va a estar ahí esperándote a la puerta. Tú decides. Y el pecado siempre nos está esperando a nosotros a la puerta y nosotros decidimos qué hacer. Y por eso es que David le dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Hermanos, ¿reconocemos nuestras rebeliones? Yo las reconozco. Amén. Aleluya. Y mi pecado está siempre delante de mí. Aún el pecado que nosotros hemos hecho y por el que ya pedimos perdón, el diablo nos lo pone en un rótulo enfrente y nos señala ese pecado. Nosotros siempre está delante de nosotros. Para muchas cosas tenemos mala memoria, pero para el pecado, aunque nosotros lo querramos olvidar, el diablo siempre lo está poniendo así en un rótulo para que nosotros nos acordemos. Por eso David le dice, siempre ese pecado está delante de mí. Y le dice algo muy importante. Esto a nosotros nos cuesta mucho, hasta con las personas que podemos ver con nuestros ojos, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, hasta con ellos nos cuesta mucho pedir perdón y decirle, mira, la verdad es que la regué, es que fallé, es que me equivoqué. Mire, esa palabra es una de las más difíciles en nuestro vocabulario. Esa es una de las palabras más difíciles en nuestro léxico, decir, me equivoqué. Casi siempre nosotros pensamos que fue el otro que se equivocó, ¿verdad? ¿Verdad que casi siempre nosotros decimos, no, es que fulano se equivocó? Es raro que nosotros digamos, me equivoqué. En las parejas pasa mucho eso. A veces el uno o a veces el otro, pero hay siempre, casi siempre, por decirlo así, casi siempre en las parejas hay alguien que tiene que estar corrigiendo al otro porque el otro siempre está equivocado. Aunque no sea así, pero por esa polvo de lo que estamos hechos, por esa tierra de la que estamos hechos, nosotros nos hace sentirnos así y tratar de corregir a los demás. Pero David en este momento se encuentra en esta situación y le dice, contra ti. Porque yo reconozco mi rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, le dice, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. A veces, siempre el pecado es en contra de Dios, o en contra de los ojos de Dios, o en contra de la voluntad de Dios, como usted lo quiera expresar, pero también es en contra de nosotros. Porque el pecado nos aparta a nosotros de Dios. Dice Isaías que lo único que aparta a Dios del hombre es el pecado. Entonces cuando nosotros pecamos delante de Dios y en contra de nosotros. Y en esta ocasión David le dice, contra ti he pecado. Cuando nosotros encontramos la palabra contra, es que estamos contradiciendo a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, a los preceptos de Dios. Y eso nos hace a nosotros anti Dios.
Y por eso David le dice: contra ti y solo contra ti he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Como Dios es santo, como Dios es puro, entonces Dios, cuando hay pecado, Él no lo puede ver, no consiente, sus ojos no consienten el pecado. Pero hay una razón por la que nosotros somos pecadores. Y David le dice: esta es la razón por la que hoy quiero que quede claro. Y le dice: para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Todos los hombres de Dios, todos, empezando desde el primero Adán, todos fueron grandes hombres, que Dios los amó, que Dios los trajo y les dio nombre y renombre, pero todos fueron grandes pecadores. ¿Quiénes somos nosotros como para decir yo no? ¿Quiénes seríamos nosotros para decir yo soy mejor, por ejemplo, que Abraham? Fíjense que no hay ningún nombre tan famoso, tan grande, que no esté por el mundo entero, que sea reconocido como Abraham, porque es el padre de todos los judíos, y no hay un país en el mundo donde no haya un hijo de Abraham. Porque así le dijo Dios que lo iba a hacer. Pero Abraham pecó. También pecó. Y platicaba con Dios. Comía con Dios. ¿Ustedes se acuerdan aquella vez que vino Dios Trino a visitarlo? Y mandó a Sara a que matara el cabrito, que hiciera pan y que asara carne. Comieron, tuvieron un barbecue, un banquete bien hermoso. Pero David le dice: para que seas reconocido justo. Y yo le diría: para que Jehová Dios sea reconocido el único justo. Amén. En su palabra y tenido por puro en tu juicio. Después le dice, después David le explica en qué forma había sido concebido y todo eso. Le dice el versículo 6: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora quiero que lleguemos a un punto ya, porque vamos a ir aterrizando pronto, el tiempo se va terminando. La cuestión es que siempre sucede lo mismo, que el pecado empieza a dañar lo que es la vida espiritual del hombre. Y cuando digo el hombre, estoy hablando en general. El pecado siempre tiende a dañar, es como una gangrena que está pudriéndose por dentro. Y usted sabe que cuando una persona está enferma, porque el pecado es una enfermedad, entonces cuando una persona está enferma, no está muy contenta, que digamos. No tiene esa alegría, no tiene esa chispa, no tiene ese carisma, sino que está triste, está atormentado. Y por eso es que David había conocido gentes así, había visto el ejemplo más grande que David había tenido en su vida, era el rey Saúl. Acuérdense que David era el asistente de Saúl, era el que le tocaba el arpa, era el que cantaba para él, era el que iba a las guerras por Saúl, la guerra de Jehová, que Saúl las hacía David. Y lo conocía muy bien, y por eso le dice David: hazme oír gozo y alegría. No quería tristeza, el gozo y la alegría, porque el gozo del Señor, dijo Nehemías, es nuestra fortaleza. Cuando nosotros tenemos el gozo del Señor, estamos fortalecidos en el Señor espiritualmente.
Por eso David quería tener ese gozo. Y yo sé que todos nosotros en alguna ocasión hemos pasado por ese momento donde no sentimos el gozo del Señor. Porque si David, el gran amigo de Dios, si David, el hombre que era conforme al corazón de Dios, está pidiendo que quiere ese gozo otra vez. Y es que cualquiera se siente triste cuando es culpable de algo, ¿verdad? Por ejemplo, si a usted le dan una multa y tiene que ir a la corte, va con la esperanza de que el juez lo declare inocente, pero cuando el juez le dice que usted es culpable, se pone triste, ¿verdad? Imagínense, le dan una multa y esa multa tiene que pagarla, entonces le van a poner unos puntos en su licencia. No solamente va a pagar, sino que le van a poner unos puntos en su licencia, el seguro le va a subir y molesta mucho, se pone triste. Entonces, cuando David se da cuenta que él ha pecado y que ha pecado delante de Dios, está triste, ya no tiene el mismo gozo. Por eso le dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán. Mire esto, esta segunda parte, la parte B del versículo 8: y se recrearán los huesos que has abatido. Capítulo 12 de Hebreos, el versículo que leímos, ¿qué es lo que decía? Que Él ama a sus hijos y por eso los disciplina. Muchos de nosotros pasamos por dificultades, por problemas, por situaciones, algunos enfermedades, otros diferentes problemas. Pero en el momento que nosotros llegamos al problema, nos enteramos y la conciencia nos hace acordar por qué Dios nos puede estar disciplinando. Entonces, le dice: y se recrearán los huesos que has abatido. Hay personas que están enfermos por situaciones. Y Dios no los cura porque sabe que así como los tiene bien. ¿Verdad? Al gran apóstol Pablo, cuando lo derribó al suelo en el camino a Damasco, él tuvo problemas con la vista, perdió la vista, la recuperó, pero no por completo. Y le dijo Pablo: restáurame la vista. Y en 3 ocasiones se lo pidió. Y dice Pablo que a la tercera vez el Señor le dijo: bástate, porque mi gracia se perfecciona en la debilidad. Tranquilo, Pablo. No te preocupes que tú no tengas buenos ojos. No te preocupes que no puedas ver, aunque necesites a alguien que te guíe. Tranquilo, porque allí me voy a perfeccionar. Gloria a Dios. Si nosotros tenemos problemas, el problema que sea, si es enfermedad, nosotros tenemos que decirle: Señor, perfecciónate. Tenemos que decirle: Señor, estos mis huesos necesitan recrearse en ti, aunque estén dolidos. Si estamos en pobreza o estamos abatidos por cualquier situación, tenemos que decirle: Señor, para ti sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Nunca podemos nosotros negarle a Dios lo que Él se merece. Y Él se merece toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Y le dice: y se recrean los huesos que has abatido. Eso es para cuando nosotros hemos pecado delante de Dios y caemos en enfermedades. Y le dice, es como les decía antes, que lo único que Dios no soporta a nosotros es el pecado. Y por eso es que cuando nosotros pecamos, como Dios no nos mira, como Dios no está de amiguito con nosotros por el pecado, entonces nosotros sentimos la distancia de Dios.
Y al estar a la distancia de Dios, el gozo también se retira. Y por eso le dice David, por favor, esconde tu rostro de mis pecados. Como cuando una persona tiene problemas con ver sangre, ¿verdad? Pero tiene que ayudar a alguien porque es el único que está ahí para socorrerlo, a alguien que está herido. Y tiene que tocar aquella herida y pone su rostro hacia otro lado, ¿verdad? Porque si lo mira, se puede desmayar. Y es lo mismo que pasa con Dios. Al ver el pecado, Dios no resiste eso. Y por eso David le dice, mira, quédate conmigo, tranquilo, yo quiero sentir tu gozo, quiero sentirte a mi lado. Solamente, Dios mío, te ruego que tú mires a otro lado porque yo soy pecador. Ahora nosotros estamos mejor que David. Porque la cuestión es que nosotros ahora estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo, y al cubrirnos la sangre de Cristo, Dios no mira en nosotros los pecados, sino que mira la santidad de la sangre de Cristo. En forma de testimonio, yo me siento muy pecador, más pecador que todos ustedes. Y algunas veces yo digo, Señor, ¿por qué haces eso conmigo? O sea, yo me pongo en la posición de Dios y le digo, ¿por qué tú haces eso conmigo, Dios? Si yo no me lo merezco. Usted sabe cómo somos nosotros, ¿verdad? Que con nosotros consideramos lo que nos merecemos de Dios y lo que no nos merecemos. Porque sabemos la situación. Y a veces yo le digo, Dios mío, ¿por qué tú haces eso conmigo? Yo no me merezco tanto. Yo me merezco un castigo posiblemente. Y tú, en vez de venir y castigarme, me das una recompensa. Aleluya. ¿Y sabe por qué hace eso Dios? Porque en el momento de mi pecado, de mi maldad, de mi desobediencia, Él ha mirado la sangre de Cristo. Vamos a terminar en el 10. Le dice, crea en mí, oh Dios. Les dije que este salmo fuera bueno que lo supiéramos de memoria, pero les voy a quitar esa tarea y digamos que solamente este versículo. ¿Qué les parece? Solo el versículo 10. ¿Está bien? ¿Lo memorizamos? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aleluya. Ese es mi deseo para este año. Ese es mi propósito para este año. Y quisiera compartirlo con ustedes y que todos pudiéramos pensar igual y le digamos, Señor, crea este año en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, para que podamos andar en rectitud. ¿Está bien la tarea para el año? Es un solo versículo. Es un solo versículo para todo el año, pero con ese versículo nosotros vamos a poder vivir y sobrevivir. Crea en mí, oh Dios, un corazón y renueva un espíritu recto delante de mí. Le voy a contar la situación por la que había pasado el rey David. El rey David vio la situación que le pasó al rey Saúl. Cuando Samuel llegó donde Saúl y le fue a decir cómo estaba adolorido Dios porque no le había obedecido,
Y se fue Samuel, perdón. Saúl lo tomó del manto y el manto se rompió. Y en el momento que el manto se rompió, Dios rompió el pacto que tenía con Saúl y el Espíritu de Dios se fue de Saúl. De modo que Saúl se enloqueció. Y David había visto a la locura que había llegado este rey. Y le dice entonces David al Señor: por el amor de Dios, yo no quisiera que nosotros estuviéramos en esta situación que llegó Saúl. Pero si algún día en este año nosotros llegamos a ese nivel, a esa orillita, a ese limbo ya para caer, acordémonos de lo que David dijo: no me eches de delante de ti. Así como echó a quién, a Saúl. Saúl lo buscó por Urim, por Tumim, por profetas, lo buscó de todas formas y Dios ya no le oyó, porque lo había desechado. Nosotros no queremos llegar hasta ahí. Y David no quiso llegar hasta ahí y le dijo: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. A David le faltaba el gozo. David sabía que había pecado y estaba avergonzado delante de Dios, sabía que era digno de muerte y sabía que se merecía todo, pero el Espíritu de Dios lo sentía dentro de él todavía. Y es la última petición que le hace y le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, he pecado delante de ti, borra mis rebeliones, no mires mis pecados, voltéate por favor, porque soy pecador. Dame el gozo de la salvación. Quiero sentir ese gozo dentro de mí, como ríos de agua viva que salpican para vida eterna. Pero por favor, el Espíritu Santo que todavía está dentro de mí, con el cual me bautizaste, con el cual fui ungido el día que vine delante de ti, no lo vayas a quitar nunca jamás, porque el día que Dios quite el Espíritu Santo de nosotros, estamos muertos. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, porque nos das un año más. Y con el año una oportunidad más, Señor. Así como le dijiste a Caín: Señor, el pecado está allí delante de ti, así está el pecado delante de nosotros, Señor. Así como David supo que había pecado y solamente delante de ti había pecado, delante de tus ojos había hecho lo malo, nosotros también sabemos, Señor. Lo sabemos y tú lo sabes. Tú sabes mis pecados. Tú sabes mis rebeliones y conoces el pecado de cada uno de tus hijos y conoces la rebelión de cada uno de nosotros. Pero, Señor, hoy venimos delante de ti, Padre Santo, a pedirte que crees en nosotros un corazón limpio. Queremos, mi Dios, que nuestro corazón sea limpio, mi Dios. Sea puro, lávanos, como dice el salmista: límpianos con hisopo y seremos limpios. Lávame cada día, lávanos cada día, Señor, y renueva nuestro espíritu, que sea recto delante de nosotros, Señor. Bendice la iglesia del Éxito, mi Dios. Nosotros no venimos aquí, Dios mío, a mostrarnos santos delante de ti, Señor. Porque el único santo eres tú. Tú eres santo, 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 y toda la tierra está llena de tu gloria. Eso es lo que los querubines dijeron, Señor. Solamente en ti hay santidad, mi Dios. Solamente en ti hay santidad. Pero nosotros, mi Dios eterno, venimos buscándote a ti, Señor. Venimos, mi Dios, a buscar clemencia en ti, conforme a tus misericordias, Señor. Y sabemos que conforme a tus misericordias, Padre Santo, hemos encontrado en ti el supremo socorro, Padre. Gracias, mi Dios. Bendice tu iglesia. Bendice tu iglesia del Éxito y bendice a tu iglesia en el mundo, mi Dios, para que pequemos, Señor, y nos arrepintamos. Y de ser posible, mi Dios, que ya no pequemos más, mi Dios, en el nombre de Jesús. Borra, mi Dios, las rebeliones.
Borra nuestras rebeliones, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado.